Hola, mi nombre es Héctor Argotti. Yo soy Tabata Arteaga. Yo soy Eliana Ávila. Yo Camila Manchena. Yo, Madeline Sierra. Hoy vamos a hablar sobre la polémica de Cambridge Analytica, el documental Nada es privado, y sobre cómo esto se relaciona con la práctica clínica de psicología. Para esto primero vamos a hablar primero de los hechos, primero mencionando que Cambridge Analytica fue una empresa que se encargaba de análisis de datos, y la polémica que hubo es que utilizaban los datos para eventualmente vendérselos o usarlos para campañas políticas. Entonces vamos a explicar un poco de qué sucede eso de las cosas. ¿Tú quieres mencionar? Sí, que básicamente el tema de que hicieron también, aparte de eso, de vender los datos personales de las personas que usaban estas aplicaciones, también es que con sus datos ellos empezaron a hacer publicidad personalizada, sin que ellos tengan el consentimiento de que están siendo, digamos, de una forma manipulados en ese sentido. Y eso. Y también sobre cómo los datos que se utilizaron para persuadir a la gente sin que ellos lo sepan, mediante, por ejemplo, cuestionarios de personalidad. Entonces, ahora vamos a hablar un poco más sobre los dilemas que nosotros encontramos y también sobre cómo se relacionan a la práctica. Justo uno de los puntos que se quería mencionar en esto era más o menos el contraste y al mismo tiempo similitudes que se tiene con lo que sería una entrevista clínica, porque digamos que, en mi opinión al menos, las finalidades son muy similares. Buscamos formar un perfil de una persona, sus gustos, intereses, y con esto, obviamente, saber cómo tratar con esta persona. Obviamente, lo que sabemos que se diferenció un montón, más que nada, fue el uso que se le dio después, y es algo que, obviamente, en práctica clínica, en una entrevista clínica, nunca se haría, porque obviamente va contra un montón de principios éticos que todos sabemos, en realidad. Ajá. Siento que la polémica viene cuando se involucra en la política también porque ya se deja de ver a la persona como un ser humano, sino se lo pasa a ver como un producto que se lo puede manipular. Y claro, vimos en el documental que esto se usó y que por eso es muy cuestionada la elección de 2016 en Estados Unidos, porque ganó Trump. Y mucha de esta victoria se le atribuye a lo justo a la manipulación de datos. Y que claro, cómo esto se puede convertir con los psicólogos, como creas este perfil de personalidad. Entonces sabes qué personas, digamos, son más propensas a cambiar de opinión, a tener este tipo de más maleable de pensamiento. El uso que tú le das a eso como psicólogo no puede ser el mismo, por ejemplo, que hizo Cambridge Analytica, porque estás influenciando directamente sobre la voluntad, autonomía de una persona. Claro, justo nuestro papel como psicólogo es precisamente respetar la ética y la confidencialidad de cada uno de los consultantes, y eso en parte es lo que asemeja con lo que realizó Cambridge Analytica, ya que si bien estuvo tratando con datos personales y con información muy personal, hasta con solamente dar un clic que hacían algunos usuarios, sus gustos y preferencias, a nuestro papel sí necesitamos todos esos datos, pero la gran diferencia es de que en Cambridge Analytica no respetaron lo que es primero informar a las personas que sus datos y todo ese tipo de información iba a pasar para hacer básicamente un estudio formulando ciertas cosas, y a nuestra diferencia nosotros tenemos el código de ética de que si es que la persona u otra persona tercera no se pone en riesgo, ningún dato puede ser revelado, y mucho menos a una instancia tan grande como es la tecnología, ya que no sabemos bien a dónde llegan todo ese grupo de datos ni a qué nivel de peligrosidad puede entrar o penetrar. Claro, se ponen en riesgo estos principios éticos que no son muy claros a nosotros, justo eso, lo de la confidencialidad, y que también cuando las personas ya quieren estos datos de vuelta, que al final son suyos, no tienen acceso a ellos, porque ellos no son dueños de sus propios datos, lo que no pasaría en una práctica psicológica clínica. Y también creo que justo se alinea con una de las críticas que Chomsky hacía, que es que los medios de difusión de información, que deberían servir para la gente para informarse, terminan siendo medios que utilizan como técnicas de persuasión para la gente, para controlar a la gente, para influenciar a la gente. Entonces, todo este uso de cómo los medios de comunicación está siendo utilizado y también los datos, habla sobre primero el dato que le están dando a la gente, no es como consensuado, o sea, la gente no sabe que está accediendo a esto, tampoco sabe que la información que está accediendo es verdadera, falsa o si pertenece a una campaña. Entonces esto pone en riesgo, por ejemplo, eventos democráticos, y también que hace que ciertas personas, un grupo selecto, tengan, por ejemplo, acceso a difundir información. Después de todo, pagas por anuncios en, por ejemplo, Facebook. Y esto puede ser como si la persona tiene un montón de plata, los únicos anuncios que vas a ver son los de ellos. Entonces esto puede como que alterar ciertas funciones dentro de los sistemas. Yo también creo que por eso es que están haciendo mal en cierto aspecto estas empresas que son controladoras de nuestros datos, ya que nosotros no tenemos un consentimiento en sí, no nos han dicho explícitamente que nuestros datos van a ser expuestos de una forma no ética, por así decirlo. Entonces,
este documental nos enseñó eso, que básicamente no estamos tan seguros de dónde están nuestros datos y con qué fin están nuestros datos el exponerlos así. Y, o sea, ahora, por ejemplo, yo quisiera como un poco hablar de esto sobre cómo se extrapola a la práctica clínica, mencionando primero que nosotros al tener como datos que pueden ser tan susceptibles para las personas, corremos una responsabilidad urgente del cuidado de estos datos y el uso que le damos. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que dice Zuckerberg cuando finalmente llega como a un juzgado es que él desconocía de todas estas cosas pasando. Sin embargo, las personas que tenemos acceso a datos tan susceptibles, tenemos también la responsabilidad de buscar un sistema que cuide estos datos, es decir, que no permita filtraciones o que se les dé un uso inadecuado. Entonces, Facebook, o sea, el no saber de esto no lo respalda o no lo cuida no lo exime de las consecuencias. Claro, justo de eso nos hablan los principios éticos también. Y, o sea, lo que me parece un poco, no sé si descarado, pero es como se pueden zafar, digamos, estos, por ejemplo, Mark Zuckerberg, que es como tiene una gran responsabilidad en todo esto, es los términos y condiciones. Que en verdad, ¿quiénes de nosotros nos hemos puesto a leer términos y condiciones cuando nos descargamos alguna aplicación o alguna cosa? Y claro, no sabemos realmente qué estamos regalando, qué estamos vendiendo al solo marcar la casilla de acepto. Y claro, esto es su gran defensa y por eso siento que también es que no hemos logrado esta justicia, porque sí me parece una injusticia para todo esto, ¿no? Sí, con la responsabilidad justo que tenemos es con eso. En alguna parte del documental, Cristina Kaiser, si no estoy mal, habla de que esto es esencialmente un arma de grado militar. Y es verdad, la información de las personas tranquilamente se puede usar o a su favor o en su contra. Y en este caso vimos una manipulación increíble en base a que una persona en tu lista de amigos de Facebook haya logrado hacer, digo, oh, voy a hacer esta encuesta. Y con eso malversaron tus datos y te usaron para manipularte. Entonces, obviamente esto difiere muchísimo de la práctica clínica y el deber que tendríamos nosotros es, pues, evidentemente no ir contra esta maleficencia de las personas que estemos atendiendo. Claro, y justamente es bastante alarmante todo lo que está pasando, y precisamente por lo que nos habías mencionado tú, de que se respaldan muchísimo con el tema de términos y condiciones, porque como es tanto y es tan perdedizo, uno realmente ni siquiera se enfoca a hacer eso y no sabe hasta dónde va a llegar cualquier uso de información, y no habría manera como de nosotros empoderarnos para de que si es que se utiliza algún mal dato, poder decir pasa esto, porque ellos se respaldan o se excusan a través de eso. Entonces eso sí, y además el propio miedo que existe en las personas que conocen algún dato o saben algo que está pasando que no es de manera ética o legal, el miedo que tienen de no poder hablar o de no saber qué puede pasar, o precisamente como le sucedió a una de las personas que aparecía en el documental, que era de nombre Brittany. Ella en un punto realmente es como que se siente que no dijo algo porque necesitaba el trabajo para sacar adelante a su familia, porque simplemente, como nos había comentado también la profe en la clase, ella en algún momento pasó por un rato en el que o es o trabajo o es saber decir alguna cosa que saben que está mal, pero se quedan a la final sin ese respaldo económico. Así que yo, como reflexión personal, me llevo muchísimo eso, porque hoy en día con las dificultades económicas que existe realmente es súper complicado y es una limitación muy importante. Uh-huh. Sí, siento que muchas veces nos encontramos justo entre la espada y la pared y sin embargo nosotros también podemos actuar en este aspecto en el que estamos hablando de confidencialidad, de autonomía, como futuros psicólogos dentro de la práctica. Es algo que tenemos que tener muy en cuenta y claro, tener súper en cuenta esto, ¿cuáles son nuestros principios? ¿A qué nos vamos a regir? ¿Por qué vamos a flexibilizarnos tal vez o por qué no? Entonces, es algo que nos aplica a nosotros directamente. Sí, creo que eso nos llevamos en realidad claro todos, justo esto de cuál es el uso responsable y la gran carga en realidad que tenemos al cargar con los datos de las personas. Datos muy vulnerables. Sí. Y también creo que, o sea, una de las cosas que vimos a lo largo del documental es que, por ejemplo, el chico que si no me equivoco, se llama Christopher, que es como que se decide hablar como en contra de Cambridge Analytica desde el momento en el que empieza, porque él es como que solo trabaja 9 meses y ya, o sea, decide como hablar del tema antes de que sea público y de que hagan como, ya la problemática, ¿no? Pero entonces esto habla sobre cómo nosotros tenemos la responsabilidad de siempre buscar, o sea, en base a nuestra ética, lo mejor para la gente y también basarnos en nuestros principios, a pesar de que, por ejemplo, estemos en un sistema corrupto, como por ejemplo puede ser Cambridge Analytica, que es como que la gente estaba trabajando en algo que supuestamente es legal, pero sin embargo éticamente sabemos que no lo es. Entonces creo que eso es mi reflexión. Sí, creo que... Sí, como conclusión eso y que... Y que tenemos que, como psicólogos, me gustaría que estas éticas que nosotros tenemos también se pasara a lo del tema de la empresa. Y para que ellos también sientan la vulnerabilidad de que es una responsabilidad tener datos y ya.